Amén, amados. Amén. Entonces, vamos a pasar al estudio de la paracha. Esta paracha corresponde al estudio de la semana pasada, ¿verdad? Habíamos quedado pendiente en poder estudiar la paracha de Jucat, ¿verdad? Pero, como ya saben, debido a que estuve enfermo, no pudimos ministrar esta porción de la Torá. Y lógicamente que para poder estudiar la que corresponde a esta semana, que es la paracha Balak, no podemos dejar inconclusa la de la semana pasada. Así que, amados, lo que vamos a estar haciendo es el día de hoy estudiar la paracha Jucat y mañana al cierre de Shabbat estudiar la que pertenecía al día de hoy, que es la paracha Balak, si así Abba lo permite. Amén, amados. Así que, bueno, el día de hoy, amados, con la paracha de Jucat vamos a hablar de muchísimos temas interesantes. Esta es una paracha que está al medio de las porciones de Bamidbar, del libro de números, ¿ok? Y esto no es simple casualidad. Nosotros sabemos de que la paracha, sabemos de que los hermanos de la casa de Judá la estructuraron en porciones para que sea más cómodo estudiarlo, para que podamos tener una porción cada Shabbat, etcétera. Pero también es necesario saber de que Abba está en control de todas las cosas. Y es por esto que es tan importante esta paracha, porque marcará un antes y un después en lo que es el libro de números. Si nosotros nos damos cuenta, hasta ahora hemos visto lo que ha sucedido desde que Israel llegó al monte Sinaí, eso lo estudiamos en Éxodo 19, hasta que Israel salió del Sinaí, sucedió lo de los espías, etcétera, ¿verdad? Y solamente hasta allí habían transcurrido alrededor de 2 años, era el año segundo en curso, ¿ok? Ahora la paracha va a tomar un brinco de alrededor de 37, 38 años, es decir, ya había muerto la generación perversa. Pero vamos a darnos cuenta de que hay pecados que se siguen repitiendo y que hay patrones y comportamientos que se heredan hacia los hijos y esto hace pecar delante del Eterno. Entonces, esta es una de las parachá con muchísimo contenido mesiánico. Vamos a hablar acerca de la vaca roja, ¿verdad? Vamos a tratar de darle distintas pinceladas. Cómo aplicar a nosotros lo de la vaca roja y cómo se cumplió en Yeshua también lo de la vaca roja. Quizás no vamos a entrar a grandes detalles, hay muchísimos detalles hermosos en torno a la vaca roja, por ejemplo, el lugar donde se sacrificaba la vaca roja y el mismo lugar que allí se sacrificaba Yeshua, fue comprado por ciclos de plata, y un montón de cosas maravillosas. Vamos a tratar de adentrarnos a lo principal para que nos quede esta enseñanza. Por eso siempre se les anima a que ustedes la puedan escudriñar también durante la semana. Y también, amados, hoy día vamos a hablar, por ejemplo, acerca de lo que ya están viendo en la imagen de fondo, que es cuando Moshe golpea la roca 2 veces para que pueda brotar agua desde allí y el castigo de no poder ver la tierra prometida, de no poder entrar, mejor dicho, porque sí la dio desde el monte Nebo. Y así, amados, también vamos a hablar acerca de la serpiente de bronce en el desierto y muchísimas cosas más. O sea, es una paracha muy interesante y en la cual vamos a tomar gran sabiduría que nos va a hacer meditar durante todo este día de Shabbat. Por eso yo le aconsejo que si no ha tenido la oportunidad de leer los capítulos de esta porción, que durante el transcurso del Shabbat, a continuación de que terminemos la exhortación, usted pueda darse el trabajo de leer, de releer, ¿verdad? Porque va a encontrar allí cosas muy hermosas. Yo recuerdo el ciclo pasado de la Parachá, cuando la ministré, y ahora este ciclo nuevamente de un nuevo año, me encontré con cosas más maravillosas aún. Por eso es que la Torá no se debe subestimar. La Torá es una fuente inagotable de sabiduría. Y de hecho, vamos a encontrar que en esta parachá, el maná, el pan, estaba siendo vituperiado, estaba siendo maldecido, estábamos hartos, ya no soportábamos este pan insustancial, es lo que decían los israelitas. Y eso es precisamente lo que sucede a día de hoy, que hay muchos que ya no quieren la Torá, que hay muchos que ya la Torá se hastiaron de la Torá y salieron a buscar nuevas disciplinas y muchísimas cosas más, que es lo que ustedes han visto las últimas semanas y los últimos días. ¿Y qué es lo que sucede con respecto a eso? Que entonces el Eterno desata juicio, porque el vituperio es contra el mismísimo Elohim. Amén.
Así que, amados, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno porque nos permite reunirnos, vamos a bendecir su nombre porque nos concede esta Torá y vamos a pedir que Él nos sea exhortando y que el Ruach HaKodesh nos guíe en todo lo que vamos a aprender y lo que vamos a escuchar el día de hoy. Abacadosh, en esta hora estamos delante de tu presencia, Elohim nuestro, para poder darte muchísimas gracias porque tú nos permites el reunirnos, porque todo está en tu sola potestad, Abacadosh, y porque tú nos permites el estar aquí para estudiar esta porción de la Torá. Bendito sea tu nombre, Padre, porque nos suministras el internet, la electricidad, Padre, la conectividad con nuestros hermanos para poder estar exhortando aquí, Padre eterno. Bendice a mis hermanos que se han dado cita, a los que escuchan a través de Facebook, también a los que lo escucharán grabada posteriormente, Abacados, bendícenos a todos porque necesitamos ser bendecidos a través de ti. Gracias te damos, Abba, te pedimos que saques todo espíritu inmundo, todo lo que nos lavan y glorifique tu nombre, todo aquello que sea torpeza, todo lo que sea piedra de tropiezo, tú lo seas quitando, Abacados, porque queremos solamente hacer tu voluntad. Bendito sea tu nombre, Padre. No sea yo hablando, sino seas tú a través de mi boca. Úsame como tu chofar, Padre eterno, y que solamente el Ruach HaKodesh sea mi aliento de vida. Padre, te damos gracias y exaltamos y bendecimos tu nombre. En el poderoso nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Amén. 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 Amén, amén. 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 Lo vamos a ir lentito, hermanos, porque ya saben que estoy recién recuperando la voz, así que Abba tenga misericordia y nos sea guiando en este día. Amén. Entonces, para Jucat, Jucat. Amén. Vamos a estudiar entonces. Comienza así. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón. Esta es la regulación de la Torá que Yahweh ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que traigan una novilla bermeja, la paradumá, ¿verdad? Esa es la palabra en hebreo, paradumá, vaca roja o novilla bermeja, que sería su traducción más correcta. Sabemos de que lo más popular es la vaca roja, todos lo hemos escuchado, pero lo más propio sería una novilla bermeja o vaca bermeja, sin falta ni defecto, que nunca se le haya puesto yugo. Desde acá, hermanos, tenemos que comenzar a comprender algo, porque lo que nos dice la Torá, y por qué es tan importante la vaca roja, y por qué es tan importante lo que causa entre los sabios, incluso del judaísmo, es porque comienza diciendo eso en el versículo 2. Dice, esta es la regulación de la Torá. O sea, no dice, esta es una de las regulaciones de la Torá, no. Dice, esta es la regulación de la Torá. Es decir, este evento de la vaca roja es lo que marca un precedente entre un antes y un después. Muchos sabios del judaísmo establecen de que esta fue una de las regulaciones, un jucat, que se dio ¿en qué momento? Cuando ya estaba comenzando el año 40 de peregrinación en el desierto. Es decir, cuando ya estaba acabando el recorrido, cuando estaban precisamente cercanos a los campos de Moab, que queda precisamente frente a Jericó a través del río Jordán, fue en este momento cuando se dio este jucat, este mandamiento, esta regulación. Entonces, por eso es tan importante y nos enfatiza tanto. Esta es la regulación de la Torá. No es cualquier regulación. Sabemos de que todo mandamiento, todo misbot, todo mishpat, todo jucat es muy importante. Pero aquí nos dice, esta es la regulación de la Torá. Es decir, nos está haciendo un énfasis especial. Vamos a ver que la palabra es jucat, ¿verdad? La cual proviene de la palabra juk, y podemos encontrarlo de la siguiente manera. En la Torah vamos a encontrar los mishpat, de hecho hay una paracha que se llama mishpatim, y mishpatim significa ley, juicio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí encontrábamos cuando el Eterno dio en Éxodo 20 los mandamientos, las 10 palabras, luego de que se preocupó de las regulaciones de los esclavos, de los mishpatim. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto.
y los habían tratado mal. El Eterno que dice, ustedes no van a actuar como los trataron a ustedes cuando tengan esclavos, sino que estas son las regulaciones. Entonces, eso es un mishpat, es una ley, es un juicio. También vamos a encontrar los huk o huká, que es donde está la vaca roja, que se declara como un estatuto o decreto. También vamos a encontrar los misvah, que son preceptos y mandamientos. Eso es una misvah, por eso a veces hablamos de misvot, mandamientos. Y también vamos a encontrar muchas veces en las escrituras el término Torah cuando se habla de alguna instrucción o enseñanza. Por ejemplo, acá estaría diciendo, esta es la juká de la Torah. O sea, este es el decreto de la instrucción con respecto a la vaca roja, es lo que nos está diciendo. En la Torah también vamos a encontrar testimonios. Si bien no recuerdo, es la palabra edá en hebreo y se habla acerca de testimonios. Por ejemplo, las fiestas son un testimonio. El Shabbat es un testimonio. Los Tzitziyot son un testimonio. Entonces, son algunas de las cosas que vamos a encontrar dentro de la Torá, amados. Pero ¿por qué es tan importante que entendamos lo que es un juká? Porque es un mandamiento al cual muchas veces no se le encuentra mayor sentido, y eso nos expresa un poco acerca de la soberanía de Adonai. Vamos a ver lo que dice aquí. Un huk es un decreto para el cual muchas veces no hay mayor explicación, más que aceptar la soberanía de Adonai, dado que va más allá de nuestra comprensión. Muchas veces el hombre quiere comprender todos los misterios del Eterno, y por querer comprender todos los misterios del Eterno y aventarse más allá de donde le es permitido, ¿qué sucede? Que terminan comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, los huk son para eso, para que el Eterno nos recuerde a través de su instrucción que hay cosas que nosotros no las podemos comprender, que solamente Él las entiende en su soberanía. Y es para que nosotros tengamos ese corazón humilde de poder aceptar la soberanía de Adonai por sobre nuestras vidas. Sí podemos especular muchísimas cosas, pero así de decir, esto es para esto, esto y esto, siempre nos va a quedar algo por conocer más allá. Por ejemplo, las leyes de higiene, nosotros ya las conocemos, sabemos de que es para prevenir enfermedades, es para que no estemos inmundos, para que no vayamos inmundos al tabernáculo, etcétera, ¿verdad? Entendemos todo su propósito, pero por ejemplo con la vaca roja, no. Hay cosas que no llegamos a comprender y debemos aceptarla por la soberanía del Eterno sobre nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un huk, no mezclar lana con lino. ¿Por qué? Es que a Adonai no le gustan las mezclas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito, la finalidad más allá de eso? Aceptar la soberanía de Adonai. La inmundicia al que lleva fuera el campamento el chivo de la Azazel en Yom Kippur. Sabemos de que en Yom Kippur hay dos chivos expiatorios, uno que era sacrificado, otro que era echado fuera del campamento, y había un hombre que tenía que llevarlo fuera del campamento. Y ese hombre, por llevarlo fuera del campamento, quedaba inmundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué quedaba inmundo? Si no tenía que matar al chivo, simplemente tenía que sacarlo fuera. Luego ya en el judaísmo se incorporaron un montón de cosas más para que el chivo no volviera al campamento. Pero simplemente tenía que sacarlo. ¿Y por qué había inmundicia en él? Uno puede especular. Es que salió del campamento y quedó inmundo. Sí, pero más allá de eso no lo podríamos saber. Y en tercer lugar, por ejemplo, la vaca roja. Nosotros vamos a ver que el que realiza la ceremonia de la vaca roja queda inmundo. El que recoge las cenizas de la vaca roja queda inmundo. El que rocea las cenizas con agua de la vaca roja a otro también queda inmundo. Pero el que recibe las cenizas, ese queda limpio. Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde está la categoría de huk, de que es un mandamiento que no lo podemos llegar a comprender en su totalidad, pero sí lo aceptamos en nuestro corazón porque la soberanía de Adonai va por encima de nosotros. Amén. Así que esa es la antesala para que comprendamos la vaca roja, la parada humana, ¿ok? La novilla bermeja. Entonces, vamos a ver. El ritual, queridos hermanos, consistía en que una vaca bermeja completa, tenía que ser completamente bermeja, sin defecto ni yugo, la cual debía ser quemada por completo fuera del campamento.
atención a los detalles, roja completamente, bermeja, sin defecto, sin que se le haya puesto yugo, y tenía que ser totalmente quemada. Es decir, su estiércol, sus intestinos, su grasa, todo tenía que ser completamente quemado de esta vaca roja. Es decir, tenía que ser una vaca entregada completamente. Y las cenizas de este animal se iban a mezclar con aguas corrientes, y esto se usaría para la purificación por contacto de cadáveres. Es decir, cuando una persona estaba contaminada con cadáveres, había tocado algún cadáver, entonces tenía que ser rápidamente rociada con la vaca roja. Acá me quiero detener un punto, hermanos, porque muchas veces nosotros vamos a encontrar que con Yeshua sucedió algo parecido. Por ejemplo, hay detractores de Yeshua que dicen, es que mira, Yeshua tocó muertos, pero él nunca se purificó. Nunca el Nuevo Testamento dice de que Yeshua se haya purificado. Y el judaísmo muchas veces otorga una visión especial con respecto a por qué es necesario purificarse luego de tocar un cuerpo. Uno puede decir, más allá de las enfermedades que un cadáver pueda contener, ¿por qué es necesario? Hubo contacto con fluidos, hubo contacto con sangre, etc. Pero también el judaísmo, y esto es una visión del judaísmo, quiero enfatizar en eso, explica y dice que cuando una persona ha muerto, hay un montón de lo que son ruajín inmundos, espíritus inmundos, que van directamente hasta el cadáver para poder usurpar un poco de esa luz divina que había en la persona, de ese aliento de vida que había en la persona. Lógicamente no lo pueden hacer, pero sí está ese intento de muchos ruajín inmundos. Entonces por eso es necesario que haya una purificación. Y cuando nosotros le llevamos esa mirada del judaísmo a por qué Yeshua no se purificó luego de tener contacto con cadáveres, por ejemplo, cuando fue y tocó a Lázaro o a la hija de Jairo, por ejemplo, ¿por qué? Porque Yeshua llevaba vida. Es decir, no tocaba un cadáver y el cadáver nada más se quedaba ahí muerto, sino que el cadáver venía a la vida. No había una necesidad de purificación, porque la vida que Yeshua llevaba vida hacia esos cadáveres, no se contaminaba con muerte. Entonces, esa es una de las explicaciones. Los sabios enseñan que si dos pelos, por ejemplo, de la vaca, eran de un tono diferente, específicamente más oscuros, la vaca era descartada. Es decir, tenemos que entender, hermanos, que la vaca, propiamente tal, tenía que ser completamente bermeja. Es decir, era una tarea muy laboriosa el poder inspeccionar esta vaca y el poder tenerla lista para ser sacrificada, para ser quemada, etc. Vamos a avanzar un poquito más. Sabemos de que hay un apunte mesiánico con respecto a la vaca roja. La palabra nos dice de que el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo e hilo escarlata y los tirará sobre la novilla mientras ésta se está quemando. Es decir, o sea, se llevaría a cabo el ritual del sacrificio fuera del campamento. De hecho, hay algunas imágenes que si nosotros investigamos un poquito más, nos muestran que este sacrificio de la vaca roja se llevaba fuera del campamento de frente al tabernáculo, de frente al templo. ¿Ok? En dirección al templo. Entonces, esa vaca roja que era sacrificada, luego se quemaba en ese altar y también se le agregaba sobre la vaca que ya se estaba quemando madera de cedro, hisopo e hilo escarlata. Eso se tiraba sobre la vaca mientras esta se quemaba. Es decir, el hilo, la madera y el hisopo también hacía parte de estas cenizas. Y nosotros tenemos que ver que, lógicamente, el madero, la vaca roja en sí apuntaría a Yeshua, mientras que el madero apuntaría del cual fue colgado Yeshua. El escarlata, sabemos de que Yeshua en tono de burla, en tono despectivo, fue vestido con una manta de escarlata, cuando le hacían burla a los soldados romanos. También representa la sangre vertida en ese madero. Y el hisopo es un instrumento de limpieza. De hecho, a Yeshua también con un hisopo le dieron de beber. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ceniza de esta vaca roja? Limpiar. Muchas veces los hisopos estaban hechos de ramillas de orégano. Y el orégano tiene una propiedad antiséptica, es decir, de poder limpiar. De hecho, nosotros leemos precisamente los Tejilim,
En el Salmo 51, versículo 7, dice, purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Entonces, expresa esta misma necesidad que había a través de la vaca roja, del poder ser limpios. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito. Entonces, es aquí donde se nos explica el huk. Porque este es un mandamiento huk. Aquí vemos, por ejemplo, una representación de la vaca. Ahí vemos uno de los Cohen, de los sacerdotes, con un hisopo, con el hilo rojo en las manos, y vemos abajo la madera de cedro. Entonces, dice, la persona que quemó la novilla lavará sus ropas y a sí mismo, pero él permanecerá inmundo hasta la noche. Es decir, la persona que quema la vaca permanece inmundo hasta la noche. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la novilla y las guardará fuera del campamento en un lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel para preparar agua de la purificación de pecado. El que recoja las cenizas de la novilla lavará sus ropas y estará inmundo hasta el anochecer. Es decir, ya no solo el que la quema queda inmundo, sino que también el que recoge aquellas cenizas. Para los hijos de Israel y para el extranjero que se está quedando con ellos, esta es la regulación permanente. Entonces, es allí donde uno se pregunta, amados, ¿por qué? ¿Por qué la persona que quema queda inmunda, la persona que recoja queda inmunda, pero a la que se le rocea las cenizas, que es el contacto más directo, esa queda limpia, esa queda completamente limpia? Entonces, ese es el hook, donde no se logra comprender en su totalidad. Si uno se puede hacer muchísimas ideas, pero uno acepta este mandamiento por soberanía del Eterno sobre nosotros. Entonces, la purificación, ¿cómo se llevaba a cabo? Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo, estará inmundo por 7 días. Tiene que purificarse así con las cenizas en el tercer día y el séptimo día. Entonces estará limpio, pero si no se purifica a sí mismo, el tercer y séptimo día no estará limpio. ¿Ok? Aquí me quiero detener un poquito, porque muchas veces, amados, es necesario que nosotros comprendamos algunos conceptos con respecto a esto, porque recordemos de que toda la Torá está vigente, y esta misma situación la vamos a replicar a un tono espiritual, pero también a un tono físico. Es decir, a día de hoy, cuando nosotros tenemos contacto con un cadáver, es necesario que nosotros contemos 3 días a partir del último contacto que tuvimos con un fallecido, y hagamos esa purificación, que nos podamos lavar nuestros cuerpos, en nuestras duchas, ¿verdad? Si es posible también sumergirse, pero si no, se puede hacer en la ducha. Es una mikveh de purificación, no es una tevilá de identificación con Yeshua. Quiero que se entienda eso. Y el poder purificarse al tercer y el séptimo día para ser limpio. Hoy día sabemos de que esas aguas de la vaca roja se representan a través de la sangre de Yeshua. Es por eso que es necesario que llevemos todavía a cabo esa representación. De cuando suceda esto en nuestras vidas, perdamos a algún familiar o cualquier situación en la que nos podamos ver envueltos, que podamos hacer esa tevilá, que podamos lavar nuestros cuerpos. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Dice, cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, aquí se habla específicamente de cadáveres de personas, no de animales. Cuando son animales que son inmundos y tocamos sus cadáveres, nos lavamos en el día y al anochecer quedamos limpios. Allí es diferente. Acá se habla netamente de cuerpos de personas. Entonces, cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo, y no se purifica a sí mismo, ha profanado el tabernáculo de Yahweh. Esa persona será cortada de Israel, porque el agua de purificación no fue rociada sobre él. Esa persona estará inmunda y su inmundicia aún está sobre ella. Es decir, esta última parte la vamos a traspolar a un plano espiritual para que podamos comprender en sí la mayor enseñanza que nos va a dejar la vaca roja. Vamos a ver la necesidad de Yeshua. Dice, para la persona inmunda, ellos tomará algo de ceniza del animal quemado para purificación de pecado y la añadirá a agua fresca en un recipiente.
Recordemos de que después de que la vaca roja era quemada, una persona que estaba limpia iba y recogía las cenizas, y esas cenizas se guardaban fuera del campamento. Entonces, cuando había una persona inmunda, se iba y se cogía un poco de las cenizas, se mezclaba con agua y ya se le derramaba encima de la persona para que ésta quedara limpia. Y con Yeshua, precisamente, ahí vemos Yeshua de la misma manera, fuera del campamento y también de frente al templo, como sucedía con la vaca roja, se entregó completamente. Vemos la sangre, el color escarlata, el cedro en su madero, y también el hisopo que está presente para poder limpiarnos a nosotros. Yeshua se entregó completamente por nosotros, para pagar el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Y asimismo el agua, que es la Torá, muchas veces hemos visto que el agua es la Torá, es imprescindible para nuestro camino en santidad. Son dos cosas que van de la mano, hermanos. No podemos separar a Yeshua de la Torá. Recordemos, Yeshua dijo, Moshe escribió acerca de mí, y si no creen en él, ¿cómo me van a creer a mí? Así como hoy día los que creen en Yeshua y no creen en la Torá, eso es imposible, así como también los que creen en la Torá y no creen en Yeshua. Entonces, vamos a darnos cuenta que Yeshua fue aquella vaca roja que no tuvo yugo. Nosotros vemos, mucha gente a día de hoy circula la idea de que Yeshua profesaba el judaísmo. Y eso es algo que no es así. Y el Evangelio de Marcos es testimonio de eso. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tan solo es la Torá oral y algunas interpretaciones y comentarios que hacen algunos sabios del judaísmo. No, el judaísmo va más allá de eso. Lleva también tradiciones, lleva también mandamientos de hombres y muchísimas cosas más. Yeshua podía estar de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, cuando Yeshua decía, bien hacen con ustedes diezmar la menta, no me acuerdo, eran 3 especias que los judíos diezmaban. Era la menta, no me acuerdo qué más era, pero decía, hacen bien en hacer eso, pero no dejen de hacer esto otro. Es decir, Yeshua les validó algo que ellos estaban haciendo que no estaba en la Torá. En la Torá nunca dice diezmen la menta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que también Yeshua estaba en contra de muchísimas cosas que ellos estaban enseñando mal. Entonces, nosotros si validamos, es decir, Yeshua estaba a favor del judaísmo, estaríamos diciendo de que Yeshua llevó un yugo. Y Yeshua no llevó el yugo del judaísmo. Yeshua solamente trajo la Torá del Padre sin añadiduras, sin defecto. Entonces, Yeshua, tal cual como lo vimos también en la observancia del Cordero, de Pesaj, Yeshua es ese sacrificio, esa ofrenda sin manchas, sin detalle. Así que tenemos que ver que Yeshua no llevó yugo, era sin defecto y se entregó por completo por nosotros fuera del campamento. Yeshua y la Torá van de la mano, amados. Un segundo, por favor. Entonces, sigamos viendo con respecto a la vaca roja. Esta es la regulación de la Torá, tal cual como lo vimos, que Yahweh ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que te traigan una novilla bermeja, sin falta ni defecto, y que nunca se le haya puesto yugo. Nosotros vamos a ver por qué la necesidad de una vaca roja, por qué el animal tenía que ser representado a través de una vaca. Sabemos de que la vaca, las crías de la vaca se llaman precisamente becerros. Un becerro es una cría de una vaca. Y el pueblo de Israel tenía la necesidad de poder expiar el pecado que había cometido en el Sinaí. Era una responsabilidad del pueblo exclusivamente presentar esta vaca tan peculiar, pues esta expiaría la inmundicia ocasionada por el pecado del becerro de oro, donde murieron 3.000 hombres. Recordemos, amados hermanos, que Moshe ascendió al monte Sinaí. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Que los hombres pensaron de que Moshe ya no volvería, le dijeron a Aarón, haznos una vaca, ¿verdad? Haznos un becerro de oro para que nosotros podamos adorar. Aarón trata de
de ganar tiempo, a ver que Moshe no volvía, y ahí hay muchas cosas que nosotros también podemos estudiar. Pero finalmente nos adentramos a lo que sucedió. El pecado que se llevó a cabo, de poder cometer este acto de idolatría precisamente. Y nosotros vamos a encontrar, amados hermanos, que cuando Moshe desciende, ¿qué es lo que dice? Aquellos que estén por Adonai, que tomen sus espadas y vuélvanse contra los idólatras. ¿Y quiénes fueron precisamente? Fue la tribu de Leví. Todos ellos tomaron sus espadas y dieron muerte a alrededor de 3.000 hombres, como dice la Torá. Entonces, ya se produjo allí, a causa de este pecado, una contaminación por tocar cadáveres. Es decir, había hombres que mataron a los hijos de Israel que habían cometido este pecado de idolatría y necesitaban ahora poder limpiarse, poder lavarse, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el paralelismo con esto. Porque el libro de Éxodo 32:20 dice que Moshe tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y se lo dio de beber a los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces ahora con la vaca roja sucedería algo totalmente parecido. La vaca, ¿verdad? Que sería la madre de este becerro, sería consumida en su totalidad, sería quemada en su totalidad, las cenizas se mezclarían con agua para poder rociarlas sobre los que necesitan ser purificados. Entonces, ese es el contexto de la vaca roja. Esa es una de las miradas que nosotros le podemos dar al hecho de la vaca roja, para poder expiar pecado, para poder expiar y darnos limpieza. Entonces, el requisito de que la vaca fuera de color rojizo era en alusión a la idea expresada en Yeshayá, capítulo 1, en Isaías, donde dice que aunque los pecados de ustedes enrojezcan como la escarlata, blancos como la nieve se volverán, ya que el pecado es llamado rojo, que es la palabra que viene también de la raíz Adama. Entonces, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ok? Y ahora por último, hermanos, para el tema de la vaca roja, vamos a darle la siguiente mirada. Ya habíamos dicho de que el término en hebreo es paradumá, para Adumá, y esa palabra Adumá es una de las que vamos a escudriñar a continuación. Vemos que la raíz del strong, de esta palabra, de rojo, es la palabra Adam. De esta palabra provienen otras más como tierra, hombre, rojo, sangre, ¿verdad? Ahí está Adam, Adama, Adumá, etc. Entonces todas estas tienen raíz en la palabra Adam. Y nosotros tenemos muchas veces que hacer una regla de hermenéutica, que es donde se habla de un concepto por primera vez, eso es lo que queda. Y si nosotros aplicamos esa regla hermenéutica en la palabra, vamos a encontrarla, por ejemplo, en Bereshit, en Génesis, capítulo 1, versículo 27, donde se nos habla acerca de la creación del Adán, del hombre. Y no tan solo representa a Adán como un hombre, sino que la humanidad. Y de esta manera vamos a encontrar que así como el pecado entró por el primer Adán, fue necesario que viniera Yeshua como un segundo Adán, el cual trajo salvación a través de su sangre. ¿Ok? Entonces vamos a darnos cuenta que la purificación decía de que al tercer día tenía que lavarse, y al séptimo día, y entonces sería limpio. Pero si no se purifica a sí mismo, el tercer y el séptimo día no estará limpio. Y por lo tanto, llevará su inmundicia y no podrá entrar en el tabernáculo. Nosotros vamos a darnos cuenta que si esto también lo llevamos al principio, vamos a comprender que todo fue creado en 7 días. Para el Eterno, un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y el Eterno ha destinado 6000 años de gobierno humano y luego el milenio mesiánico. Es por eso necesario entender de que Yeshua resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día para que nosotros seamos inmersos en él.
El libro de Romanos ya lo dice, que con la inmersión nosotros morimos al ser sumergidos y al ser levantados resucitamos junto con él. Entonces, en ese tercer día nosotros tenemos que ser lavados en Yeshua, en su muerte y en su resurrección, que se expresa a través de la Tevilá. Tenemos que ser sumergidos, tenemos que ser lavados en ese tercer día, que fue cuando Yeshua resucitó, y de esta manera podemos estar limpios para estar en el séptimo día, que es el milenio. Quien no sea inmerso en Yeshua no entrará en su tabernáculo. Es lo que la Torá nos estaba enseñando. Amén. Antes de pasar al tema de la roca, hermanos, no sé si alguno quisiera la oportunidad para hablar con respecto a la vaca roja. Hermanito, Amén. Shabbat Shalom. Nada más quería aportar, hermanito, el versículo que ahorita que está diciendo de Romanos y de los 3 días y de la resurrección, me acordé de Oseas 6:2, hermanito, donde justamente también nos menciona o vemos reflejados esos, Oseas 6:2, esos 3 días que apuntan a la resurrección. Miren, se los leo nada más rapidísimo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yud Het Vav Hei. Ay, no, perdón, no es 6:8. No, perdón, hermanito, esperen. 6:2. Sí, eso sea 6:2. Es que estoy leyendo 3, perdonen, hermanos. Perdón, nos dará vida, palabra del Eterno, o sea, 6:2, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y también ahí me acordé de eso, hermanito. Muchas gracias. Amén. Amén, excelente, amén. Amén. Vamos a continuar entonces, amados hermanos. Vamos a ver ahora con respecto a la vaca, perdón, a la roca de la cual fluyó agua. Luego al final vamos a hacer una recopilación de todo y podemos seguir comentando un poco más. Amén. Vamos entonces a avanzar porque habíamos dicho de que esta porción de la Torá tiene muchísimos elementos, los cuales vamos a ir redescubriendo uno por uno. Entonces, vamos a ver con respecto a la roca. Dice así: el pueblo de Israel una vez más se volvería contra Moshe y Aarón, culpándole de estar vagando en el desierto y de haberlos sacado de Egipto a una vida tan mala, y se quejaban de sed. ¿Ok? Aquí es necesario que nosotros tengamos un contexto. Recordamos de que la generación de los espías ya para este punto había muerto. La generación de los espías había muerto. Estos eran los hijos que habían nacido en el desierto. Desde la última porción hasta ahora vemos una secuencia de 38 años. Los sabios del judaísmo llaman a esa secuencia de 38 años como los 38 años de silencio. Porque ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? No se sabe. La Torá se toma un brinco, ¿verdad? Desde los espías aproximadamente hasta este momento, en el cual ya Miriam muere, ¿verdad? Miriam muere en este momento y también ya había pasado muchísimo tiempo en el desierto. Ya una nueva generación había nacido. Y es necesario entender, amados, que esta es una nueva generación la cual no había estado en Egipto, ¿ok? Es una generación que nació en libertad. Es una generación que nació en el desierto, que nació con la entrega de la Torá, y una generación la cual estaba ya a puertas de entrar a la tierra prometida. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque nosotros vemos en esta porción las mismas quejas que daban sus padres. Es decir, ellos les decían: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto a morir acá en el desierto? Y ellos nunca habían estado en Egipto. Los que estuvieron en Egipto fueron sus padres. Entonces, es allí donde vemos que muchas veces nosotros tenemos que hacer esto mismo, de poder compararnos. ¿A qué generación nos estamos pareciendo? ¿A la generación de los que estuvieron en Egipto o a la generación nueva que está en el desierto?
pero muchas veces nos quedamos pegados con las mismas mañas, las mismas costumbres de aquellos que nos antecedían. Y eso es algo que no puede suceder. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo hermoso que tiene esta parte de la Torá. Dice, Moshe y Aarón se fueron de la asamblea, fueron al tabernáculo del testimonio y cayeron de bruces, y la gloria de Yahweh apareció entre ellos. Entonces, los israelitas se habían quejado, se quejaron contra Moshe, se quejaron contra Aarón, estos se entristecieron y fueron hacia el tabernáculo. Y vamos a ver lo que sucede. Yahweh dijo a Moshe, toma el cetro, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y delante de sus ojos, dile a la roca que produzca agua, que produzca su agua. Tú les traerás agua de la roca y así facilitarás que la congregación y sus animales de cría puedan beber. Moshe tomó el cetro de la presencia de Yahweh, como él había ordenado, pero después que Moshe y Aarón habían reunido a la congregación delante de la roca, él les dijo a ellos, escuchen aquí, ustedes rebeldes, ¿se supone que les traigamos agua de esta roca? Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la roca con el cetro 2 veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. ¿Ok? Aquí es muy importante que nosotros analicemos detalle a detalle. Ya habíamos dicho que es una generación nueva, la cual se estaba dando quejas de cosas que no habían vivido, ellos no habían estado en el desierto, y precisamente dice el Eterno, toma el cetro, toma el cetro. Y es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Eterno le estaría diciendo a Moshe, toma el cetro, ve a la roca y dile? Porque Moshe, el error que cometió fue golpear la roca. El Eterno nunca ordenó golpear la roca. El Eterno dijo, toma el cetro, pero dile a la roca. Y el punto está en que ese no era cualquier cetro. Muchas veces, y de hecho en la imagen que vemos allí, pensamos de que era el cetro de Moshe. Pero al cetro que el Eterno se estaba refiriendo, el cual Moshe tomó y se dirigió hacia la roca, era la vara de Aarón. Era la vara de Aarón, aquella que vimos en la última parasha, aquella vara que floreció. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que era la vara de Aarón? Recordemos que el pueblo estaba rebelándose. En la parasha de Coré lo vimos. El pueblo estaba rebelándose contra Aarón y contra Moshe. El Eterno dijo, tomen una vara por cada líder de las tribus, y la que florezca, entonces ese es mi elegido, yo estaré con él. ¿Cuál floreció? Floreció la vara de Aarón. ¿Y qué dijo el Eterno? Ahora toma esa vara y déjala frente a mi presencia, ¿verdad? Que era frente al arca de la alianza, para que esta sea por testimonio a los rebeldes, para que ellos sepan que yo estoy con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora esta nueva generación se estaba rebelando contra Moshe, se estaba rebelando contra Aarón, y el Eterno en el versículo 8 le dice, toma el cetro. ¿Cuál cetro? El versículo 9 lo dice, el cetro de la presencia de Yahweh, que era la vara de Aarón para testimonio a los rebeldes de que Adonai estaba con Moshe y que estaba con Aarón. Es por eso que en el versículo 10, Moshe le dice, ustedes rebeldes, ¿se supone que les traigamos agua de esta roca? Entonces muchas veces especulamos y decimos, es que el pecado fue que Moshe se adjudicó el milagro a él, que les traigamos. Pero el Eterno dice eso, tú les traerás agua de la roca, en el versículo 8, tú les traerás agua de la roca. Entonces Moshe en cierta manera nos estaba equivocando, pero lo que sí se equivocó Moshe fue en golpear la roca, porque el Eterno se quería glorificar en que la orden fuera dada a través de la palabra y que la roca obedeciera. Entonces, el versículo 11 dice, Moshe levantó su mano y golpeó la roca con el cetro 2 veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Vamos a ver que la roca es el Mashiach. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, ¿ok? Y la roca era el Mashiach. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Moshe peca al golpear dos veces bajo presión, mostrando la Torá, que en ignorancia o voluntariamente es pecado. ¿Qué es lo que hizo Moshe? Añadió a la palabra de Adonai. Dice Devarim capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Entonces dice, para que vivan, para que entren y posean la tierra, no añadirán palabra. ¿Qué es lo que hizo Moshe? Añadió una acción a lo que Adonai le había dado. Adonai dijo, toma el cetro y dile a la roca. El cetro no era para golpear la roca. El cetro era el testimonio de que Yahweh estaba con ellos, de que la vara de Aarón había florecido y estaba con ellos. Y ese testimonio que el Eterno había dado, lo usaron para golpear la roca. Algo que el Eterno no había ordenado. Entonces, pero Yahweh dijo a Moshe, toda acción mal ejecutada, hermanos, va a traer una consecuencia. Es por eso que nosotros muchas veces, en vez de decir, cuando nos suceden cosas malas, en vez de decir, ¿por qué Adonai me haces esto? Tenemos que ver qué fue lo que gatilló, qué hicimos que gatilló esa acción, y cuál es el aprendizaje que tenemos que sacar de todo eso. Entonces, pero Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, porque ustedes no confiaron en mí para que yo fuera considerado como santo por los hijos de Israel, ustedes no traerán a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Esta es la fuente de Meribá, fuente de la disputa, donde los hijos de Israel contendieron con Yahweh, y por lo cual él reafirmó su kedushá, su santidad. En este castigo de Yahweh a Moshe, por el cual no pudo ingresar a la tierra prometida, no solo añadió a la palabra de Adonai, sino que también se entiende de que se adjudica ese milagro. Y nosotros tenemos que entender algo, queridos hermanos. Un segundo. Algo de lo cual nosotros tenemos que entender con respecto a esto es que el Eterno quería glorificarse. Él quería ser considerado Kadosh. Él algo quería enseñar a la congregación de Israel a través de ese milagro con la roca. Recordemos, es una nueva generación que no era tan terca como la generación de sus padres. Por eso tuvieron el derecho a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, vamos a descubrir esto, hermanos. Vamos a ver un paralelismo cuando la primera vez que Moshe saca agua de la roca y la segunda vez. De hecho, podemos decir que era la misma roca. ¿Por qué? Porque si ustedes leen en Corintios, Pablo dice que era la roca que los seguía, de la cual ellos bebían agua en el desierto. Entonces, por eso se entiende de que era precisamente la misma roca en los dos escenarios, en Éxodo 17 y en Números 20. Dice, saliendo del desierto de Sin, y acá en Números estaban en el desierto de Sin. El pueblo altercó contra Moshe por Set, y acá nuevamente el pueblo altercó contra Moshe por Set. Dice así, en el capítulo 17 de Éxodo, versículos 5 al 6. Dice, Yahweh respondió a Moshe, ve delante del pueblo y trae contigo a los ancianos de Israel. Toma tu vara en tu mano, recordemos acá, toma tu vara en tu mano, la que usaste para golpear el río, y ve, yo me pararé delante de ti, allí en la roca, en Horeb, golpearás la roca y el agua saldrá de ella para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo esto a la vista de los hijos de Israel. Moshe hizo como Yahweh lo ordenó, fue y golpeó la roca. Luego, dice acá en Números 20, del 7 al 8. Yahweh dijo a Moshe, toma el cetro, reúna a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y delante de sus ojos, dile a la roca que produzca su agua. Tú les traerás agua de la roca, y así facilitarás que la congregación y los animales de cría puedan beber. Moshe no hizo lo que Yahweh le ordenó,
Y ese fue el pecado. Ese fue el pecado, que Moshe y Aarón actuaron en rebeldía tal cual como el pueblo estaba. Entonces, eso nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que actuar en obediencia delante del Eterno. Cuando los líderes están actuando en desobediencia, ¿de qué manera puede ser glorificado el Eterno? Solamente quitando a los líderes. Es por eso que a los que más se les da, más se les demandará. En esta paracha es donde Aarón muere. Luego de esto, Aarón tiene que morir. ¿Para qué? Para que a través del juicio que el Eterno ejecuta a sus siervos, él sea temido y él sea glorificado. Aarón muere y Moshe también es condenado a no entrar a la tierra prometida. Entonces, vamos a darnos cuenta, hermanos, que el Eterno lo que dijo fue que Moshe le hablara a la roca, que Moshe le hablara. Moshe, ¿qué es lo que tenía en su cabeza? Lo que dice en Éxodo 17, que él golpeó la roca. Entonces Moshe, por no prestar la suficiente atención, por estar en un proceso de presión, ¿verdad? Estaba presionado por el pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Que comete ese error, que golpea. Ah, no me funcionó, pero la última vez me funcionó muy bien. La golpea una segunda vez y brota el agua en el desierto. Entonces, vamos a ver, de haberse hecho las cosas bien, el pueblo hubiese actuado así, hubiera dicho, si esta roca, que no puede hablar, ni oír, ni necesita ser sustentada, y aún así cumple la palabra del omnipresente, que es del Eterno, con la mayor razón nosotros deberíamos cumplirlas. Eso es lo que el Eterno quería causar en el pueblo. Que ellos dijeran, si esta roca obedece y da de beber, que es algo prácticamente imposible, nosotros que escuchamos, que sentimos, que vemos, tenemos que obedecer la palabra del Eterno. Eso es lo que Adonai quería hacer. Por eso el cetro, por eso la vara de Aarón presente allí. Y Moshe, presionado por el pueblo, actuó como la primera vez. Por eso golpea 2 veces la roca. La primera vez no fluyó agua, pues la orden era dile. O sea, hasta la primera vez tenía todavía para poder arrepentirse y volverse y hacer la voluntad del Eterno. Sin embargo, volvió a golpear por segunda vez. El dile expresa la palabra. ¿Qué tenía que ser glorificado? Tenía que ser glorificada la palabra del Eterno, que es Yeshua. El dile era la palabra que tenía que salir de la boca de Moshe. Y no fue considerado, por eso Yahweh no fue glorificado en ese momento. Entonces, castigado por el agua. Recordemos de que esto es algo que Moshe lo tenía ya en su destino, hermanos. En Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón dio esta orden a su pueblo, todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Asimismo, podemos ver cómo Moshe, a causa de no glorificar el nombre de Yahweh, por medio de su palabra, termina siendo castigado por las aguas, lo cual ya estaba expresado en su destino desde antes. Es decir, por voluntad del Eterno fue rescatado de las aguas, Moshe, que precisamente eso significa su nombre, pero ahora de estas aguas amargas no se iba a poder librar por no glorificar el nombre del Eterno. Luego vamos a ver que muchas veces Moshe le dice, por favor, déjame entrar, y pide misericordia al Eterno, pero el Eterno incluso le llega a decir a Moshe, ya ni me molestes más con este asunto. Es decir, ya te dije que no. ¿Por qué? Porque si el Eterno permitía que Moshe ahora entrara a la tierra prometida, daría pie atrás a su palabra. Esto permitiría de que el pueblo también actuara en rebelión. Recordemos, lo que el Eterno quería es que el pueblo fuera obediente. Como Moshe no llevó bien adelante esa tarea, entonces Moshe se quedó sin poder entrar a la tierra prometida para que ellos vieran de que el Eterno, su palabra, la iba a cumplir sí o sí. Así como Moshe, que era el hombre más santo dentro del pueblo, se iba a quedarse afuera, así también ustedes se quedarán afuera por cuanto no obedezcan a mi palabra. Y eso fue lo que se llevó a cabo. Entonces, vamos a ver de que Yahweh siempre será santificado. Su nombre siempre va a ser santificado. Si Moshe y Aarón no lo pudieron hacer con lo que se les encomendó en este momento, entonces el Eterno lo haría también él solito. Y vamos a verlo cómo. Dice, estas son las aguas de la rencilla.
por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. ¿En quién se santificó? La idea era de que fuera santificado por medio de la obediencia, pero él fue santificado a través de ellas, de las aguas, porque Moshe y Aarón murieron a causa de las aguas. Cuando el santo bendito es, que es nuestro Elohim, hace juicio a sus hombres consagrados, él es temido y santificado ante la gente. Y de igual modo, la Torá expresa este mismo concepto en el versículo. Temible eres, oh Elohim, por medio de tu santuario. Y asimismo se declara, yo seré santificado a través de mis allegados. Es decir, el Eterno fue glorificado a través del juicio que estableció contra sus hombres consagrados, que eran en ese momento Aarón y Moshe. Ninguno de los dos podría entrar a la tierra prometida. Y de esa manera se santificaría a través de ellos. ¿Ok? La lección igual llegó al pueblo de Israel, que es, sean obedientes. La forma cambió. Era a través de la roca, no se logró así, entonces se logró a través del juicio decretado contra Moshe y contra Aarón. Vamos a ver que a continuación de esto, hermanos, Israel se encontraría con Edom, ¿verdad? ¿Alguien recuerda quién es Edom? ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Saúl. Bien, Esaú, y quiere decir rojo. así es. Los edomitas son los descendientes de Esaú, Edom, que estaban allí frente a el paso de Israel. Israel quería llegar a la tierra prometida, pero Edom le era piedra de tropiezo. Y hoy día es precisamente lo que vemos. Los descendientes de Israel, perdón, de Edom, Roma, ¿verdad? Sabemos de que Kitim conquistó Edom, se fusionaron como un pueblo y hoy día son reconocidos como Roma. Incluso los Targumim aparecen como Italia. Entonces, los edomitas son los que harían piedra de tropiezo en este momento al pueblo de Israel. Vamos a leer un poquito acerca del contexto. Moshe envió mensajeros desde Kadesh, recordemos de que Kadesh queda más o menos frente a lo que sería el río Jordán, y luego ya estaría Jericó al otro lado. Entonces estaba en Kadesh. Dice, esto es lo que tu hermano Israel dice. Tú sabes de todas las aflicciones por las cuales hemos pasado, que nuestros padres descendieron a Egipto, vivimos en Misraim, vivimos en Egipto por mucho tiempo, y los egipcios nos trataron a nuestros padres muy mal. Pero cuando clamamos a Yahweh, él nos oyó, envió un malaj y nos sacó de Egipto. Ahora aquí estamos en Kadesh, una ciudad al borde de tu territorio. Por favor, déjanos pasar por tu tierra, no pasaremos por tus campos o viñas y no beberemos agua alguna de los pozos. Iremos por la carretera de los reyes, no nos volveremos a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero Edom respondió, ustedes no pasarán por mi tierra, si lo hacen, yo saldré contra ustedes con la espada. Los hijos de Israel respondieron, nos mantendremos en la carretera, si bebemos el agua, nosotros o nuestros animales de cría, pagaremos por ella. Solo déjanos pasar a pie, no es nada. Pero él dijo, no pasarán por ella. Y Edom salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza. Así que Edom rehusó permitir a Israel paso por su territorio, entonces Israel se volvió. Entonces vamos a ver de que Edom, los descendientes, no dejaron pasar por ese territorio al pueblo de Israel. Es decir, le complicaron aún más la travesía para poder llegar a la tierra prometida. Tanto así que tuvieron que devolverse por el camino al pueblo de Israel. Y no es tan simple como que yo voy por una dirección y luego me devuelvo. No, es un pueblo completo. Son mujeres, embarazadas, niños, etc. Bloquearon el paso del pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que ver los detalles con los cuales Moshe
se expresó ante Edom. Porque Moshe le dice, esto es lo que tu hermano Israel, es decir, no está hablando como si fuera un descendiente de Israel, sino que dice, tu hermano Israel, a ti Esaú, a ti te estoy diciendo, tú sabes todas las aflicciones por las cuales hemos pasado. ¿Y esto por qué? Porque Esaú también tenía algo que padecer que finalmente solamente Israel lo padeció. Vamos a ver un poquito más de contexto torático. Dice en Génesis capítulo 15, Yahweh dijo a Abraham, conoce esto, por cierto, tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Ellos llevarán la esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. ¿Ok? Es decir, los descendientes de Abraham tenían un decreto de esclavitud encima. Ellos tenían que ser tratados con maldad, tenían que ser esclavos. Pero finalmente vamos a ver de que ese castigo o ese decreto no se llevó sobre Esaú, sobre Edom, sino que solamente lo llevaron los hijos de Israel. Dice Génesis 36:6. Esaú tomó a sus esposas, sus hijos e hijas, todas las personas de su casa, su ganado y otros animales, y todo lo demás que poseía, lo que adquirió en la tierra de Canaán, y salió de la tierra de Canaán y se fue delante del rostro de su hermano Jacob. Recordemos que cuando Jacob y Esaú se reconcilian, están un tiempo juntos, pero luego ellos se dividen. Y Esaú se va de delante de Jacob, y ese es el momento en el cual Jacob tendría que llevar solito esa promesa que el Eterno le hizo a Abraham, que tu descendencia serían extranjeros en una tierra y serían tratados con esclavitud. Y es por eso que Moshe le dice a Edom esto, le dice, mira, tu hermano Israel te dice, tú sabes lo mal que hemos pasado, porque esta promesa que estaba sobre los descendientes de Abraham, solamente la llevamos nosotros y ustedes no. Eso es lo que Moshe le está diciendo a ellos. Entonces ahora, ya que nosotros llevamos solamente esa esclavitud, sean tan cordiales de dejarnos pasar. Eso es lo que Moshe está alegando. Había una deuda que debía ser pagada en cuanto a la esclavitud en tierra extranjera, que está sobre la simiente de Abraham, tanto como Jacob, que era Israel, como Edom también. Pero Adonai estimó que solo Jacob la pagara. Por eso Edom se separa de ellos. Moshe estaba persuadiendo a que si solo ellos pagaron esta deuda, que Edom sea lo suficientemente fraternal de dejarles pasar por su territorio. Sin embargo, la respuesta fue no. No les dejaron y encima salieron a hacerles guerra contra ellos. Es decir, fueron piedra de tropiezo. Pero él respondió, no pasarás, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Observamos la naturaleza de Edom, heredada a través de Esaú, acudiendo a la violencia, sirvieron por piedra de tropiezo a Israel, por lo cual se detuvieron para devolver y rodear la zona. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 8, que si pasamos a nuestros parientes, los hijos de Esaú, que vivían en Seir, y dejamos el camino del Arabá, desde Eliad, y Etzion, Geber, y nos volvimos para ir por el camino, por el desierto, a Moab. ¿Ok? Entonces, vamos a darnos cuenta, amados, de que hasta el día de hoy, como todo lo que es, volverá a ser, podemos ver que Edom una vez más le es piedra de tropiezo a Israel para poder llegar a la promesa de Elohim hasta el día de hoy. Vemos que Roma, con todo lo que es el catolicismo romano, instituido como una religión, sigue sirviendo como piedra de tropiezo contra los hijos de Israel. ¿Harán guerra en este tiempo contra los santos? Yo creo que probablemente sí, pero eso ya es tema para que lo podamos desmenuzar en otro momento. Así que, amados, vamos a ver que todo lo que fue volverá a ser. Volverán a ser y están siendo nuevamente una piedra de tropiezo contra los hijos de Israel, contra todos aquellos que quieran vivir en obediencia y poder llegar a la tierra prometida.
Vamos a darnos cuenta que para este tiempo se viviría la muerte de Aarón. La muerte de Aarón, que sería una de las figuras espirituales más predominantes dentro del pueblo de Israel. Dice el texto, en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, Aarón está al ser añadido a su pueblo, porque él no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, puesto que ustedes se rebelaron contra lo que yo dije en la fuente de Meriba. El pueblo de Israel estaba perdiendo su mayor figura espiritual, la cual les inspiraba seguridad y santidad. Recordemos que el labor del Cohen Hagadol es un intercesor del pueblo ante Adonai. A causa de la iniquidad del pueblo, Aarón fue removido. Esto nos enseña que Elohim también retira a sus hijos en medio de la maldad. Recordemos, Adonai se tenía que glorificar a través del juicio contra sus hombres más destacados. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera actuar en obediencia. Por eso es que nosotros cada vez que sucede que perdemos a una persona del pueblo del Eterno, y decimos, pero si esta persona servía tanto, ¿o por qué le sirvió esto? Es porque Adonai también necesita glorificarse a través del juicio desatado contra sus hombres escogidos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, amados. Siempre el resultado de todo tiene que ser una exhortación a la obediencia. Si lo que yo estoy escuchando, lo que a mí se me está enseñando, me lleva a obedecer, lo tomo. Si me lleva a desobedecer, lo desecho. Entonces, vamos a darnos cuenta que se llevó a cabo de la siguiente manera. Recordemos de que Aarón tenía una vestidura especial, pero no significa de que esta vestidura él la llevaba todos los días, no. Él solamente se ocupaba para poder ministrar esta vestidura sacerdotal. Entonces dice, toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, tráelos al monte Or, remueve las vestiduras de Aarón y las pones a Eleazar, su hijo. Aarón será reunido con su pueblo, él morirá allí. Moshe hizo como Yahweh había ordenado. Ellos subieron al monte Or ante los ojos de la congregación. Moshe removió las vestiduras de Aarón y las puso a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre de la montaña. Entonces Moshe y Eleazar descendieron de la montaña. Cuando la congregación completa vio que Aarón estaba muerto, le hicieron duelo a Aarón por 30 días, toda la casa de Israel. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, amados. ¿Por qué? Porque el que era encargado de poder vestir a Aarón era Moshe. Y el que era encargado de desvestirlo también. Recordemos de que cuando el tabernáculo fue erigido y las vestiduras santas fueron puestas a Aarón, ¿quién se encargó de eso? Se encargó Moshe. Moshe vistió a Aarón, vistió a sus hijos, derramó el aceite de la unción sobre ellos, y ahora el mismo que los había vestido como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote, sería el encargado de quitarle estas vestiduras y ahora traspasarlas a su hijo Eleazar. Entonces nosotros debemos pensar un poco en Moshe y lo que él estaría sintiendo para este momento, puesto de que Aarón fue el que los fue a buscar al desierto. Recordemos que Moshe, cuando hizo caso, hablamos del Eterno, para ir a liberar al pueblo de Israel, le dijo, y mira, tu hermano Aarón está viniendo para encontrarse contigo. Y fue allí donde ellos se reencontraron en el desierto y caminaron juntos hasta Egipto y se presentaron ante Faraón. Y desde ahí estuvieron ligados siempre. Aarón era su voz, era la voz de Moshe. Recordemos que Moshe era torpe de labios. Entonces imaginemos lo que él estaba sintiendo en ese momento. El pueblo que constantemente se rebeló contra ambos y ahora estaba perdiendo su mano derecha, su hermano, su voz. Entonces es un momento muy triste, es un momento en el cual el pueblo comienza a estar un poco más turbado de cierta manera, y lo vamos a ver en lo siguiente. Porque una vez más, el pueblo de Israel tendría que enfrentarse a Amalek. Y de hecho aquí está un poco encubierto Amalek en esta paracha. Dice así, entonces el rey de Arad, un cananeo que vivía en el Negev, oyó que Israel se estaba acercando por el camino de Atarim, el camino que recorrieron los espías.
Así que él atacó a Israel y tomó a algunos de ellos cautivos. Israel hizo un voto a Yahweh. Si tú me entregas este pueblo a mí, yo destruiré sus ciudades completamente. Yahweh escuchó lo que Israel dijo y entregó a los cananeos, así que lo destruyeron completamente a ellos y sus ciudades y llamaron el lugar Horma. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar que el lugar por donde ellos estaban pasando era precisamente al sur, en el Negev. Recordemos de que este es Edom, por donde ellos iban a pasar. Aquí estaba Seir, donde habitaban, y ellos precisamente querían llegar a este lugar. Ellos estaban en Kadesh, que es cerca de aquí, y tenían que pasar por Edom para poder llegar a donde se encuentra más arriba, precisamente el Mar Rojo. Pero vamos a encontrar que todavía tenían que enfrentarse a Moab, habían amorreos, que eran Sejón, ¿verdad? Que también lo van a enfrentar en esta paracha, etcétera. Pero ahora vemos de que a este pueblo que estaba habitando acá, y recordemos de que Israel tenía que rodear a Edom ahora, eran precisamente cananeos, ya habitaban en la región de Canaán. Y también vamos a encontrar que los que habitan en el sur de Canaán, donde está precisamente el Negev, eran precisamente los amalecitas. Recordemos que el pueblo cae a manos de un enemigo cada vez que desobedece. Podemos ver que este pueblo cananeo es Amalek, pues habita al sur y es utilizado constantemente como un azote de castigo para Israel. Siempre era castigado a través de Amalek. Entonces, vamos a estudiar ahora, hermanos, con respecto a la serpiente de bronce, que es uno de los últimos temas centrales de esta porción de la Torá y que también nos va a enseñar muchísimo con respecto al Mesías. ¿Amén? ¿Siguen allí? Amén. 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 Amén, amén. Estamos aquí. Amén. Vamos entonces Amén. ahora a estudiar con respecto a la serpiente de bronce, amados. Muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿por qué una serpiente? ¿Por qué no pudo ser un cordero, otra cosa, verdad? ¿Por qué una serpiente? Siendo lo que significa. Pero vamos a ver de que va más allá de lo que salió de la boca de los israelitas. Dice, entonces ellos viajaron del monte Or en la carretera hacia el mar de Suf para poder rodear la tierra de Edom. Pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. Recordemos que no era tan solo el desvío, sino que también había muerto Aarón. Habían tenido conflicto con otro pueblo. Entonces ellos estaban muy desanimados porque ya estaban ocurriendo muchas cosas malas seguidas y ya estaban desanimados a causa de eso. El pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. Es decir, el pueblo ahora estaba viendo a través de Elohim, o sea, a través de Moshe estaba viendo también a Elohim. Lo miraban como si fueran uno, por eso hablaban contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaste de Misraim para morir en el desierto? No hay verdadera comida, no hay agua, y estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo, que era el maná. Entonces, es acá lo que yo les decía a ustedes. Esta es una nueva generación. ¿Cuándo estuvieron en Egipto? Nunca estuvieron allá. Pero su queja seguía siendo la misma. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ellos habían nacido en el desierto. Entonces no tenían nada que reclamar con respecto a eso. Es porque habían heredado la misma queja de sus padres. El mismo patrón cíclico se seguía repitiendo entre ellos. Entonces, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Es lo que decían. Estaban menospreciando el maná. Ya estaban cerca de llegar a la tierra prometida. Hoy día, ¿cuántos estamos cerca de entrar a la tierra prometida? ¿Y qué estamos viendo? Que están reclamando contra el maná, que están reclamando contra la Torá, que están reclamando, ya no les satisface la Torá, ya la encuentran como algo sin sabor, como algo insípido, como algo miserable. Y se están yendo a buscar otras filosofías y otras ciencias. Entonces, tenemos que ver nosotros de que la lucha tiene que ser hasta que ya estemos en la tierra prometida. No nos podemos quedar allí hasta apenitas a punto de entrar, sino que el perseverar es siempre, es constante. Aquellos que hoy día no consideran la Torá
como algo digno de poder estudiarse, como algo digno de poder meditar, como algo digno que sea el centro de tu vida, es porque entonces la Torá les está sabiendo como algo miserable, como algo insignificante. Ya no lo ven como su alimento, quieren ir por algo más. Y cuando van por algo más, déjenme decirles, queridos amados, que eso algo más no es del Eterno, porque lo que el Eterno nos ha dado de comer es precisamente el maná. Entonces, tras la muerte de Aarón y la guerra que les sobrevino, prefirieron devolverse en sus jornadas hacia el mar de juncos. El pueblo veía a Moshe y a Elohim como uno, contra ellos calumnió. Llamaron al maná cosa miserable. En el Strong eso significa que lo cual se viene a significar como algo insustancial. Es decir, como algo que no tiene sustancia, como algo que no pesa, como algo que es totalmente inapetecible. Esa fue la forma en la cual ellos describieron este maná. Prácticamente es como si lo estuvieran maldiciendo ese pan. Entonces, vamos a ver que el pecado que cometió el pueblo de Israel fue calumniar contra el Eterno. Habló mal contra el Eterno. Habló lashon hará contra el Eterno. Como respuesta, Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. El pueblo vino a Moshe y dijeron: nosotros hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Es decir, hicimos la Shonará. Ora a Yahweh para que nos quite estas serpientes. Moshe oró por el pueblo. Y Yahweh respondió a Moshe: haz una serpiente feroz, ponla sobre un poste, cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso en el poste. Si una serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia la serpiente de bronce permanecía vivo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? Tenemos que preguntarnos. Debemos recordar y nuevamente hacer esa regla de hermenéutica, remontar atrás, ¿por qué apareció una serpiente en el jardín del Edén? Debemos recordar que esta serpiente fue la que calumnió la palabra. ¿Calumnió qué cosa? El alimento que el Eterno estaba dando. Calumnió el alimento de Adonai en el Edén. Que dijo: no, si de este alimento sí pueden comer, no pasa nada. ¿Les prohibió comer de todos los árboles? No, dijo Eva, solamente de ese. No, coman, no pasa nada, serán como Elohim. Hizo una calumnia, hizo una mentira. Entonces, ¿cuál fue el castigo de esta serpiente? Fue arrastrarse, comer el polvo. Todo lo que comería ahora tendría que ser pasado por el polvo. Tendría que arrastrar su cuerpo en tierra. Entonces, asimismo, los hijos de Israel llamaron al maná como algo insustancial, y ahora también tendrían que arrastrarse como serpiente. La serpiente confrontaría el pecado que estaban cometiendo los israelitas contra Moshe y contra Elohim. Y esto también nos trae un apunte mesiánico con respecto a Yeshua, porque fue el mismo el que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y de esto también habían hablado los profetas. Isaías 30:17. Un millar huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como un mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Es decir, una representación de Yeshua. Isaías 49:22. Así dijo Yahweh Adonai: he aquí yo tendré mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender de que la serpiente es un símbolo de pecado, y Yeshua precisamente se hizo maldición por nosotros, tal cual como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Okay? Entonces Yeshua dijo que el Hijo del Hombre tendría que ser levantado tal cual como la serpiente. ¿Por qué? Porque él sería maldición a causa de nosotros, a causa de que nosotros hubiéramos hablado mal contra el Eterno, hubiéramos pecado contra el Eterno,
Pero ahora, todo aquel que mire a Yeshua y que mire el madero, entonces ese vivirá. ¿Ok? Es necesario que nosotros podamos siempre mirar hacia Yeshua. Siempre decimos, no basta tan solo con tener toda la sabiduría del mundo, toda la sabiduría de la Torá, guardar todas las fiestas, guardar todos los mandamientos. Si no estamos primero filtrados a través de Yeshua, entonces de nada nos vale. Es por Yeshua que somos hebreos, es por Yeshua que somos israelitas, es por Yeshua que obedecemos los mandamientos, es por Yeshua que somos salvos. Todo es a través de Yeshua. Sin Yeshua, nada de lo que hacemos tendría sentido, ni valdría la pena, ni serviría de nada. Todo lo que hacemos es primeramente porque lo hizo Yeshua. Amén. Entonces, amados, para ir concluyendo, vamos a ver de que ahora Israel tendría que aventurarse por la tierra del amorreo. Ya esta nueva generación, con lo que atravesaría, le serviría de bastante escarmiento para lo que viene ahora. Vamos a ver que luego de rodear la tierra de Moab, Moshe envió mensajeros a Sejón para pasar por su tierra con las mismas condiciones que Edom. Es decir, él envió mensajeros para pasar por la tierra de Sejón. Le dijo, no me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, no tomaremos tus viñas ni tus aguas. Si consumimos algo, te lo vamos a pagar, pero solamente déjanos pasar. Y precisamente Sejón sale contra ellos, se opuso, salió a hacer guerra contra Israel, pero Israel hirió a fila de espada y tomó sus ciudades. Tomó la ciudad de Sejón. Y también envió Moisés a reconocer a Jazer y tomar sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino a Basán, y salió contra ellos Og, el rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Yahweh dijo a Moshe, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y todo su pueblo, y a su tierra, y harás de él lo mismo que hiciste con Sejón, de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces vemos de que en este momento Israel vence tanto a Sejón como a Og, rey de Basán. Estos eran amorreos, eran gigantes. De hecho, Og era un hombre que su cama medía como 4 metros. Entonces, imagínense lo grande que era este hombre, pero fue muerto. Recordemos de que la generación pasada tuvo miedo de los gigantes y por eso no tomaron la tierra prometida, pero esta nueva generación estaba confiando en el Eterno. Y por cuanto había confiado en el Eterno, entonces el Eterno les estaba entregando victoria en sus manos. La próxima paracha vamos a ver cómo Balak, el rey de Moab, se une junto a los madianitas y estos llaman al profeta Bilam para que éste pudiera maldecir a Israel, para que el pueblo fuera reducido y de esta manera poder atacarlos y hacerles guerra y echarlos de ese lugar. Pero ¿por qué sucede esto? Porque este es el momento en el cual Adonai comienza a infundir miedo sobre todos los pueblos que están en la tierra, porque empiezan a oír de la fama de Israel, que habían derrotado a los gigantes, que habían derrotado a los amorreos, que derrotaron a Sejón y que derrotaron a Og. Entonces todos los pueblos comenzaron a tener miedo. Lo que era Basán y lo que era Sejón, ¿verdad? Hesbón, esos dos pueblos eran como una muralla protectora para el pueblo de Moab. Y es por esto que Balak ahora estaba con miedo, porque vio que aquellos que eran su muralla protectora, tanto Og como Sejón, ahora estaban muertos y sabía de que Israel venía por ellos. Así que, amados, así hemos concluido la parachá del día de hoy y ya tenemos el nexo para mañana seguir estudiando la parachá que se titula Balak. Amén. Así que, bueno, amados, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario con respecto a lo que hemos estudiado, pueden ir levantando sus manitas y este es el momento, amados. Amén, hermano Alex. Wow, hermano. Shalom, shabbat shalom a todos nuevamente. Y pues nada, hermano. Uno se pone a hacer
ciertos análisis y todo, y se da cuenta que todo esto también se refiere a lo individual, a lo espiritual entre nosotros y el Eterno. Sabemos que, por ejemplo, esa generación nueva de israelitas, que, pues bueno, al no ver esos gigantes como tal, así de esa forma, igual que sus padres, confiaron en el Eterno y se dispusieron y el Eterno los ayudó. Eso no hace pensar de que cuando nosotros venimos a los caminos, hermanos, debemos en serio olvidarnos de todas las cosas del viejo hombre, ser nueva criatura en realidad, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y porque nuestra confianza está en el Eterno, tener ese emuná que rompa toda frontera. Solo de esa manera recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y confiando completamente en el Eterno es que vamos a poder superar esos gigantes. Por ejemplo, si se nos parara un gigante, algo que ahí pues de todo el tamaño que al lado, que no se nos caiga la mirada, que sea el Eterno nuestra fortaleza, nuestra emuná esté puesta en Él y no en lo que nosotros podamos hacer. Nosotros nosotros mismos, con nuestra fuerza, no podemos hacer nada ante tantos problemas de este mundo, pero recuerden que en medio de esos problemas, quien es nuestra fuerza, nuestro amparo, es el Eterno. Así que, pues nada, hermanito, eso que lo quería resaltar y muy importante, muy hermosa para allá. El Eterno sea bendiciéndolos a cada uno de ustedes, hermanitos, con esta hermosa porción de maná que nos ha regalado nuestro Padre Eterno. Bendiciones. Amén, amén. Aleluya, amado. Amén. Mi hermano Milton también tiene la manita levantada ahí. Amén. Amén. Shalom, shalom para todos. Shalom. Shalom, hermanito. Shalom. Más que todo, más que un aporte, sería de mi parte como una pregunta. A ver, creo que algo logré entender hace rato, pero me queda. Creo que es por temor. Verán, yo hace tiempo vivía en el campo y ahora no estoy lejos de ahí. Acá de vez en cuando fallece algún conocido, pariente, vecino, del cual, y yo sin saber de esto, uno va al velorio y lo comisionan a uno, dice, bueno, mira, Milton, ayudarnos, bañar al fallecido, ¿ves? Vestirlo, y uno manipulaba y ayudaba, y según yo haciendo un bien tremendo ahí, colaborando. Y dice, ¿no? La palabra que quedo yo contaminado por 7 días o algo así. Y esa es mi duda, ¿qué pasa conmigo? Amén. Bueno, la verdad es que no es que sea algo malo el hacerlo, ¿verdad? Si nosotros perdemos a un ser querido, hay que darle una sepultura digna y despedirlo dignamente. Por ejemplo, eso lo aprendemos en la paracha de Hayé y Sará, que se llama Los años de Sara o la vida de Sara, que es cuando Sara muere y Abraham se preocupa de poder darle una sepultura muy digna y pagó un alto precio incluso por la tierra de Efrón donde iba a ser sepultada Sara. Entonces es algo que no es malo, es algo que sí se debe hacer, pero sí tenemos que entender que al tener el contacto con un fallecido, sea un familiar, un pariente, un amigo, hay una contaminación, porque recordemos de que la vida con la muerte no se debe mezclar. Cuando eso sucede, es necesario que haya una purificación. Entonces, hay dos cosas. Primero, si eso usted lo hizo en una ignorancia o cuando usted todavía no entregaba su vida a Yeshua y a poder guardar la Torá, eso es parte de lo que ya fue su vida pasada. Ahora, si para este tiempo se volviera a repetir, simplemente tendría que cumplir con este mandamiento de que al tener contacto con un cadáver, al tener contacto con un fallecido, haga esa purificación al tercer día y al séptimo para poder estar limpio. Es un proceso que se llama inmundicia ritual, que ritualmente está inmundo, es tal cual como la inmundicia, por ejemplo, cuando hay relaciones sexuales o hay emisión de flujo, y es necesario que haya una purificación, es así mismo, pero dura más días nada más.
pero eso es lo importante, hermano, que ahora que lo sabemos, lo apliquemos. Amén, hermanito. Gracias, gracias. Ahora me quedó bien claro ya. Amén, amén, amado. Amén. No sé si alguna más de mis hermanos quisiera alguna oportunidad. Amén, Amén, hermano. amén. No, ¿quiere una oportunidad, hermana Giselle? ¿O me Sí. confirma? No, que Amén, amén, disculpe que no, adelante. no levante la mano. Como estoy haciendo los apuntes, algo que me gustaría también, no solo anotar, sino también aplicar al conocimiento, es cómo se cumple la vaca roja en Yeshua. Solo eso, hermano. Amén, amén. Bueno, primeramente vemos de que todo lo que son los aspectos proféticos de la vaca roja se cumplen en Yeshua desde el siguiente punto. Por ejemplo, la vaca roja tenía que ser completamente eh, perfecta, no tenía que haber tacha en ella, ningún defecto, no tenía que haber nunca un yugo puesto sobre ella. Eso también lo descubrimos en Yeshua. Yeshua no tuvo ningún defecto, de hecho, él fue supervisado constantemente por los sacerdotes, fue constantemente por los escribas, por los fariseos, y nunca le encontraron ningún defecto a Yeshua, o algo con que poder acusarlo. Por eso tuvieron testigos falsos contra él. Luego vemos de que Yeshua también no llevó ningún yugo, es decir, él no llevó ningún yugo, ninguna enseñanza de hombre. Cuando a Yeshua le preguntan, oye Yeshua, ¿cuál es la doctrina que tú enseñas? Y Yeshua dijo, lo que yo enseño es lo que el Padre me envió, es la doctrina que el Padre me ha dado. Es decir, no llevó ningún yugo de hombre, sino que solamente la enseñanza del Eterno. Lo que podíamos ver allí es de que con estas aguas de purificación tenían que purificarse al tercer día y al séptimo para ya quedar limpio. Eso también lo vemos en Yeshua, que resucita el tercer día, ¿verdad? Y esa es la purificación para nosotros, que Él resucitó, que Él murió y resucitó para que nosotros seamos purificados en Él. Como lo dice, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 6, dice que nosotros a la muerte de Yeshua morimos con Él. Y cuando nosotros hacemos la inmersión, morimos con Él. Y cuando salimos a flote, resucitamos junto con Él. Y esa es la purificación del tercer día, para que el séptimo, que es esos 1000 años que viviremos juntos con Yeshua, estemos limpios para poder entrar en el tabernáculo. Por eso es que el Apocalipsis dice, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, que es Yeshua precisamente, pero todos los que sean purificados a través de él puedan estar en ese tabernáculo. Entonces las aguas de la vaca roja que nos purifican y nos limpian de nuestra inmundicia se cumple a través de la sangre de Yeshua. Son muchos aspectos proféticos. Por ejemplo, la vaca lleva acompañada de la madera, de cedro, del hilo escarlata, del hisopo, y con Yeshua sucede lo mismo. Vemos de que él fue vestido de escarlata, su sangre representa ese color rojo. Vemos también de que el cedro era el madero de Yeshua, y precisamente también vamos a encontrar de que ese hisopo, que es ese instrumento purificador, también estuvo presente en el momento de la crucifixión de Yeshua. Entonces, todo eso se va cumpliendo así. La vaca roja era entregada completamente junto con aguas para poder purificar y limpiar. Yeshua se entregó completamente para poder purificarnos y limpiarnos a nosotros también. Esa es como la síntesis, el resumen. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. Amén, amada. Mi hermana Gerald también tiene la manita levantada. Gerald, Shalom. shalom. Deme un segundo. Amén. Shalom, hermano. Ahora sí, mi pregunta era qué sucedía con los soldados después de la guerra.
Sí, eso es un muy buen punto. Ellos también tenían que ser purificados. De hecho, hay un extracto en la Torá donde se habla de aquellos que hicieron guerra y tuvieron que ser purificados luego de ir a esta batalla. No recuerdo en qué pasaje está, sí está en el libro de Números, pero no recuerdo muy bien. Pero en el caso de los soldados israelitas, en el marco de la Torá, cada vez que iban a guerra tenían que volver y ser lavados con las cenizas de la vaca roja para que sean purificados de esa, de esa contaminación por cadáveres. Ok, gracias. Shalom. Shalom, amado. Amén. Amén. Bien, amados, vamos entonces a dar las gracias al Eterno por el estudio de la administración de hoy. Por aquí la hermana Gloria me escribía la Aleph, la vaca, ¿verdad? Porque el Aleph significa cabeza de buey y representa a la vaca, y la Tab estaba en la madera, en la cruz. Y ahí vemos a Yeshua. Muy bien, excelente aporte, hermana. Muy bien. Amén. Eh, Vamos entonces a dar las gracias al Eterno, amados. La verdad que el Eterno ha sido misericordioso en permitirnos poder estudiar el día de hoy. Yo le agradezco que me haya devuelto la voz para poder ministrar. Ayer queríamos ministrar esta parashá, para hoy día estudiar la de Bilam, pero ayer estaba muy congestionado, así que me era más difícil. De hecho, hasta el día de hoy tengo como la voz un poco gangosa todavía, pero el Eterno ha sido maravilloso en podernos disfrutar de esta enseñanza. Así que vamos a agradecer y vamos a decir al Eterno lo bueno que ha sido con nosotros. Abacadosh, en esta hora estamos delante de tu presencia para poder darte gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado y exhortado en este día. Gracias, Abacadosh, te damos porque tú has sido bueno, porque tu misericordia nos acompaña y porque tú siempre estás con nosotros, Padre, enseñándonos cada día más. Tú nos enseñas, tú nos ministras, tú nos das de este maná, Padre eterno, tú nos das de esta agua de beber y te damos gracias porque hemos podido aprender cada día más. Hemos aprendido acerca de tu Torá, Padre eterno. Hemos aprendido cómo poder poner por obra tus mandamientos, cómo reconocer a Yeshua a través de la palabra y lo bueno que tú has sido, Padre, en permitirnos oír. Que este mensaje haya llegado a nuestras vidas, que tu Torá sea impregnándose en nuestros corazones, Padre. Hoy hemos escuchado, hemos puesto atención y también te queremos pedir, Abacadosh, de que tú nos ayudes a poner por obra estos mandamientos. Gracias te damos, Padre, por todo lo bueno que tú has sido y gracias te damos siempre porque tu misericordia es la que nos alcanza y la que nos inunda. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, Hamashiach, amén y amén.